Saludos a todos y a todas. Estamos en una ocasión más aquí en su podcast Faro Teológico, su podcast relacionado con el mundo de la teología, en donde vemos a la teología y a temas que están alrededor de ella y cómo esta se relaciona, tiene esa conexión con los otros temas. Estamos en la cabina de Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña. Les saluda su servidor, Rodrigo Valdés, y me acompañan en cabina dos educadores de aquí de la Universidad Luterana Salvadoreña. Me acompaña, como ya es tradición, el licenciado Omar Flores, el coordinador de la carrera de Teología. Buenos días, licenciado. Buenos días, Rodrigo y demás compañeros. Es un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes. Así es, y es que también nos acompaña el licenciado Rodrigo Colorado, quien es antropólogo y educador y también maestrante de educación. Él es educador de aquí de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Rodrigo Colorado. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, compañeras, académicos y equipo de Radio ULS, estudiantes y aspirantes a nuevo ingreso de la Universidad Luterana. Es un gusto estar con ustedes. Y es un gusto también para nosotros como Radio ULS tenerlos a ustedes dos aquí pues presentes hablándonos sobre otro tema interesante aquí en este podcast Faro Teológico. Estábamos hablando afuera de micrófono sobre el tema del que íbamos a hablar, y es que en este 9º capítulo, para todas las personas que nos están escuchando, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y en verdad son dos temas. El paradigma de la educativos y teológicos. Paradigmas educativos y teológicos. Es decir, ¿cuál es esa relación entre la educación y la teología? Y uno de los primeros temas que vamos a tocar, según me contaba el licenciado Rodrigo Colorado, eran esas teorías de la educación aquí en El Salvador. Licenciado, para hacer un primer resumen, para hacer una introducción, ¿qué son las teorías de la educación? Bueno, para empezar, Rodrigo, vamos a comenzar a explicar qué es la educación, ¿verdad? Precisamente, porque un educador, un docente o un maestro, como se le quiera llamar, o facilitador, tiene que tener una teoría para dar clase. Es importante, o sea, por eso es importante, porque así va generando la praxis. Cuando hablo de praxis es un concepto filosófico, ¿verdad? Pero es aplicable a todas las ciencias humanas, de la educación y ciencias sociales, porque estamos hablando de transformar el mundo. Entonces, la educación es un proceso de aprendizaje y las universidades son instituciones de educación, ¿verdad? Pero también es la familia y las escuelas. O sea, y en El Salvador es importante porque a pesar de que ustedes, bueno, ven que hemos tenido una situación bien delicada por el tema de la pandemia, ha habido deserción de estudiantes, pero con los pocos estudiantes que hemos quedado, y que esto es a nivel mundial, también hay deserción, los procesos de aprendizaje no han parado y se han transformado. Estas técnicas de las que nos habla el licenciado tienen sus singularidades, me imagino, en lo que respecta en cada país. ¿Hay acaso singularidades en las técnicas de educación aquí para El Salvador? Fíjate que nosotros, a ver, tal vez hay una experiencia más latinoamericana. Nosotros desde los años 90 venimos hablando de las competencias, y de hecho aquí la han escuchado en la universidad. Es algo nuevo que se va a llevar a cabo este año en la universidad. Y precisamente con el proyecto de Tuning en el año 2005, incluido Cuba, de los países que hicieron esas competencias aplicar, porque es un enfoque
norteamericanos y europeos, ¿verdad? Sobre educación. Las competencias son las habilidades que tiene cada estudiante y se van desarrollando y el profesor las desarrolla en la clase, ¿verdad? Entonces, el proyecto de Tuning es un proyecto latinoamericano. En El Salvador, lo que ha habido es, yo le llamo un proceso simbiótico, que esto tiene que ver más con las ciencias sociales y la antropología, pero que se adapta a la educación. Cuando hablamos de simbiosis, estamos hablando de cómo un organismo se fusiona a otro en función de y a favorecer un proceso. Entonces, tenemos varias teorías. Por ejemplo, desde el año 1939, en la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, se lleva a cabo el enfoque del paradigma educativo conductista. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante se educa a través, como en el conductismo es una concepción psicológica. Hay quienes lo definen como estímulo del maestro al estudiante, y hay otros que hablan de los castigos que deben recibir los malos estudiantes. Pero como esta visión del mundo ha venido cambiando, también se habla de estímulos sin necesidad de castigo. Es decir, de que este método, esta forma de educar a lo que sería la población salvadoreña en la época del general Maximiliano Hernández Martínez estaba bastante relacionada con la cultura militar que se vivía en ese momento. Fíjate que ahí nosotros, bueno, para hacer un análisis más de las ciencias antropológicas y educativas y ser un poco más objetivo, está más bien enfocado a los procesos históricos globales de la educación que se estaban llevando en esa época. Porque no solo en el sistema educativo, no solo se estaba llevando a cabo la implementación del conductismo como psicología, ¿verdad? Claro. En educación, sino revisamos los planes de estudio de la formación de enfermeros, que eran los únicos especialistas de la salud aquí en El Salvador. Su plan de estudio de bachilleres en enfermería estaba contemplado también en el enfoque del psicoanálisis, que es el referente de Sigmund Freud, ¿verdad? O sea, la interpretación de la subjetividad del ser humano. El conductismo va por los números. Entonces yo diría de que a pesar de que teníamos un gobierno militar, había la posibilidad de apertura hacia discusiones académicas. Y eso en el plano académico se ha estudiado, no solo en el educativo, esto en el educativo te lo estoy mencionando, pero el periodo de Martínez fue un periodo de discusión de intelectuales. Entendido. ¿Cómo siguió, cómo evolucionó estas técnicas después del proceso histórico que hemos estado hablando? A ver, fíjate que yo por eso hablaba de una simbiosis. Nosotros hemos tenido procesos históricos en El Salvador importantes, ¿verdad? No solo el ascenso del general Maximiliano Hernández Martínez al poder, que significa los militares en el poder, sino también tenemos las reformas educativas de los años 70, ¿verdad? Entonces, con eso en boga no solo el enfoque conductista, o sea, el Ministerio de Educación, por un lado hablando de reforma educativa, pero siempre hablando del conductismo, porque estaba más ligado al tema de cómo hacer un profesional para que trabaje, para que logre tener habilidades y entrar en una empresa con un enfoque más de mercado, ¿verdad? De hecho, comienzan a aparecer en esa época de la reforma educativa también en el ámbito industrial, económico, las primeras maquilas, claro, o la primera industria en El Salvador. Pero también hay un auge en el movimiento en la sociedad civil
de los profesores, que no es similar al de ahora. O sea, hay unas grandes diferencias, movimientos sociales actuales con el de los años 60. Desde abajo los profesores comienzan a hablar de enfoques pedagógicos dialógicos como el de Paulo Freire, que es el que tenemos acá en la universidad, que es el modelo pedagógico dialógico que está basado en Paulo Freire. ¿Qué era Paulo Freire? O es todavía, porque está en debate, es la educación de las clases populares con métodos educativos en donde el estudiante participe, que no sea tímido, porque si te fijas, las clases populares, bueno, en una universidad que es la universidad de estos sectores populares, o de nuestros sectores populares, porque yo también soy de parte de, entran con vacíos que el sistema educativo ha dejado. Entonces, ¿qué es lo que plantea la universidad? Establecer y estimular que hable, que participe el estudiante en el aula. Entonces, ese enfoque viene de los años 60. También la Universidad de El Salvador lo retoma, y nosotros, cuando se funda la Universidad Luterana, se retoma ese enfoque, el del modelo de Paulo Freire. Este modelo de Paulo Freire está correctamente, podríamos decir, cultivado en todo El Salvador, o solo es en ciertos puntos exactos o ciertas instituciones. Fíjate que, a ver, ahí van las dinámicas sociales y las transformaciones sociales. O sea, tiene que ver con historia de El Salvador. Hablamos de los años 60 con los profesores desde el 21 de junio que trabajaban en aquella época, no el actual Andes. En aquella época eran quienes de por sí estaban entregados tenían una concientización, esos maestros estaban sensibles por educar. O sea, y eso es un periodo. El segundo periodo es el periodo de la guerra civil, donde aparece el FMLN histórico. En esas comunidades donde se mantiene el FMLN histórico y las poblaciones repobladas en Honduras, se comienza a hablar del enfoque de Paulo Freire. En los años 90, ya en los acuerdos de paz, que por cierto ya casi nos acercamos a la fecha, se llega a formalizar ese método de educación popular que se llama, que es el método de Paulo Freire también, educación popular o la educación de la pedagogía del oprimido, y se transforma en el Ministerio de Educación como el programa Educo, que todavía sigue en pie ese programa. A ciencia cierta se han trabajado a nivel de quizás más de ONG ya del año 2000 hasta la fecha. Y la universidad que está hablando de Paulo Freire, ¿verdad? Y la Universidad de El Salvador todavía en ciertos sectores académicos que hablan de Freire. Sin embargo, o sea, la importancia de Freire no solo se limita a ese contexto histórico político de la guerra civil del FMLN histórico, ¿verdad? Que habla el licenciado Dagoberto Gutiérrez, hay que destacar eso. Sino que Freire es retomado por la UNESCO, y eso es lo importante, que no es solo el lado político ideológico, sino que realmente fue un educador que influyó a toda Latinoamérica y probablemente a todo el mundo, porque si la UNESCO lo retoma. Así es, licenciado. Como le quisiera hacer una pregunta. Como educador, ¿cómo ve el desarrollo de este modelo de Paulo Freire en El Salvador? ¿Va en ascenso o cree que se mantendrá siempre en los mismos lugares en donde se ha estado utilizando? Yo creo que en este momento Freire se ha delimitado a dos lugares académicos, de instituciones: la Universidad Luterana
y la Universidad de El Salvador a nivel académico formativo, ¿verdad? Va a depender de las nuevas lecturas que se hagan, porque más bien en Latinoamérica, en el sur, hay más debates sobre Paulo Freire y su aplicación en educación. Y es importante porque Freire hablaba de que es importante que el estudiante participe, hablaba de la imagen ya habíamos hablado de Freud, por ejemplo, al inicio de esta conversación. Freire hablaba de la imagen del educador como un psicoanalista. ¿Y qué es el psicoanalista? Es un psicólogo que analiza las emociones, las necesidades, los sueños de los pacientes, ¿verdad? Y en este caso de los estudiantes. Sí, no, y en el punto de Paulo Freire y su influencia, y para hacer aquí un poco el nexo con la teología, no hemos de olvidar que Paulo Freire fue un educador e intelectual cristiano, en la línea del catolicismo popular latinoamericano. Así es. Influenciado por la teología latinoamericana, y él a su vez, con su pedagogía del oprimido, influye en la teología. Por eso es de que a nivel de las comunidades eclesiales de base que estuvieron en boga en los años 70, 80, así como en algunas iglesias históricas, ese concepto de educación popular freireano tuvo bastante influencia en la lectura, por ejemplo, en áreas como la lectura popular de la Biblia y en la forma de hacer teología por parte de estas comunidades, ¿verdad? Claro. Y es que también hablamos anteriormente en anteriores capítulos sobre una rama de la teología que es muy latinoamericana, llamada la teología de la liberación. Tiene relación obviamente con lo que estamos hablando. Es correcto. Sí, hubo una influencia mutua, por decirlo así. Claro. Freire se ha influenciado por la teología latinoamericana, y la pedagogía de Freire influye a la teología latinoamericana. Entendido. En esa misma línea, haciendo referencia a un material que sacó CIASO, que es una ONG que trabajó la educación popular en El Salvador, en los años 90 sacó un pequeño manual sobre Freire y sobre cómo había desarrollado sus capacitaciones en Morazán, en sectores donde habían habido excombatientes y gente repoblada, y su visita a la Universidad de El Salvador. Se le ponían epítetos a él. El Diario de Hoy, por ejemplo, le decía el ateo marxista en la Universidad de El Salvador, le decía, educando a los maestros. Pero Freire en sus escritos, incluso en YouTube pueden encontrar el documental de Esperanza, hacía reflexiones sobre Dios y decía, bueno, Dios es liberador, por lo tanto a Adán y a Eva le dio la posibilidad de darle nombres a los animales, y eso está en el Génesis, ¿verdad? Entonces, esa libertad de dar al hombre y a la mujer nombres a los animales no lo hace un Dios autoritario, sino que le da la libertad de ser lo que es el ser humano. Así es. Estamos en el 9º capítulo de nuestro podcast Faro Teológico aquí en Radio ULS. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Rodrigo Colorado, antropólogo y educador de la Universidad Luterana Salvadoreña y maestrante en educación, y también el licenciado Omar Flores, coordinador de la carrera de teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, hablando en esta ocasión sobre el tema de los paradigmas educativos y teológicos. Vamos a una primera pausa, ya volvemos. ¿Cómo usar la plataforma de bibliotecas digitales Alfa Omega? Puedes utilizar esta herramienta si eres docente o estudiante de la ULS. Primero debes entrar a la página de la Biblioteca Central de la ULS, biblioteca.uls.edu.sb. Después, haz clic en el icono de Bibliotecas Digitales Alfa Omega para poder entrar en la plataforma.
Completa el proceso de registro utilizando tu correo electrónico institucional. Esto es muy importante. Y ahora podrás iniciar sesión en la plataforma y disfrutar de un acervo de más de 2.000 recursos digitales. ¿Qué esperas? Bibliotecas Digitales Alfa Omega espera para ti. Este es un mensaje de la Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Estamos de vuelta aquí otra vez en el 9º episodio del podcast Faro Teológico, aquí en la cabina de Radio ULS. Como anteriormente les había mencionado, nos acompaña el coordinador de la carrera de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Omar Flores, y nuestro invitado de este día también es el licenciado Rodrigo Colorado, antropólogo y educador de la Universidad Luterana Salvadoreña y maestrante en educación. El licenciado Rodrigo Colorado nos había contado en la anterior sección sobre datos históricos acerca de estas teorías de la educación aquí en El Salvador. Cómo era la educación en el tiempo del general Maximiliano Hernández Martínez y cómo se fue desarrollando después, también con la relación que tuvo el enfoque de Paulo Freire en la educación salvadoreña. Licenciado Rodrigo Colorado, en la actualidad, en El Salvador, y podríamos decir también de forma más general y de forma más amplia en otros lugares, no solo El Salvador, ¿cuál es el paradigma educativo que estamos viviendo? Mire, actualmente, Rodrigo, a nivel latinoamericano estamos hablando del enfoque por competencias y la socioformación. ¿Qué es eso? Bueno, en primer lugar, las competencias son las habilidades y destrezas que tiene cada ser humano. Por ejemplo, voy a poner su ejemplo, que fue mi alumno. Usted es bueno para la edición, bueno para el análisis, ahora lo veo en una radio, tiene una inteligencia múltiple porque se maneja en todos los ámbitos. Entonces, esas son las competencias que usted ha desarrollado y le han forjado sus maestros, y probablemente su familia también ha incidido en esa habilidad y esa inteligencia y habilidad innata que tiene en la tecnología, en educación, en el trabajo social, porque también tiene capacidad de análisis, ¿verdad? Cuando nos entrevista, eso es una competencia, o sea, hacer preguntas de temas que probablemente nosotros manejemos, pero usted se está planteando problemas, y eso es una competencia que yo le valoro. Le pongo de ejemplo, ¿verdad? Y así habrán muchos otros estudiantes que tendrán otras habilidades. La socioformación es un enfoque latinoamericano. Sergio Tobón es uno de los educadores que ha llevado a cabo este enfoque teórico, pedagógico, que se va construyendo, se va entretejiendo por varios pedagogos latinoamericanos, pero él es el referente de esta pedagogía. Cuando hablo de pedagogía, estamos hablando de la ciencia que estudia la forma de hacer educación. Por eso le decía al inicio, es importante que un profesor se comprometa, no que se case, que se comprometa con una teoría de la educación. En este caso, nosotros tenemos un compromiso con el modelo pedagógico dialógico de la universidad, porque tiene sus bases la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y con el modelo socioformativo. ¿Por qué? Porque la socioformación implica que el docente va a formar al estudiante para que investigue en su comunidad. Ya Freire ya lo había dicho antes de Tobón, y por eso es importante. Ya, eso es lo principal de la socioformación, y es lo que se ha estado llevando desde el periodo del prófugo que antes era ministro de Educación, Salvador Sánchez Serén, luego el maestro Canjura, luego la nueva administración con el presidente Nayib Bukele, no recuerdo el nombre de la ministra, pero actualmente se está llevando a cabo, se ha ido construyendo, ¿verdad? En esos periodos administrativos de la educación se ha llevado a cabo el enfoque socioformativo, y creo yo que se ha ahondado más en este periodo. En este periodo en el que se ha
de cierta manera cambiado la forma de gobierno o al menos el carácter del Estado salvadoreño, el modelo socioeducativo todavía se sigue el socioformativo es el que es que es un modelo que está, no sé si decirle de moda sea lo adecuado, pero es lo que se está aplicando a nivel latinoamericano, y es importante porque porque implica preparar y formar al docente en educación. Y prueba de ello es que hemos tenido capacitaciones desde 2021 a docentes en educación inicial hasta la universidad en las habilidades socioemocionales. Ustedes ya han tenido programas sobre las habilidades socioemocionales, que implica que el docente y el estudiante deben de expresar sus emociones, cómo se siente alegre, se siente triste, se siente mal. Eso tiene que ser una práctica, una estrategia de enseñanza en la clase, por ejemplo. Eso se viene enseñando. También a nivel universitario se llevó a cabo la capacitación para la certificación de educación superior, que la llevó el Ministerio de Educación. Es la que anda el maestro Omar, la ando yo acá en el cuello, el carnet que nos han dado. O sea, es importante la socioformación porque es un enfoque que garantiza la participación del estudiante. ¿Y por qué? No es solo el hecho de que analice su contexto sociopolítico, sino que qué están pidiendo ahora para los trabajadores sociales, las ONG, los cooperantes, ahora directamente USAID, por ejemplo. ¿Qué están pidiendo? Que el estudiante conozca de la investigación, que sepa investigar, que sepa hacer un informe. Entonces, por eso es importante la socioformación, porque por ese camino va, y a la universidad le interesaría llevar ese enfoque. Hablando de lo que estamos viviendo en la actualidad, hablando de la actualidad en educación, licenciado, surge también una duda. Si el enfoque socioformativo está de moda, si es lo que actualmente se está o se debe fomentar en todo lo que sería la cultura de la educación en el país, ¿cuáles son aquellos enfoques o aquellos modelos del pasado que no deben volver? Por ejemplo, ¿acaso debe volver el conductismo a El Salvador? Fíjese que ahí, como yo le decía, hay una simbiosis. Todavía en la actualidad el conductismo está presente. Claro. Pero, o sea, va a ver usted en el sistema educativo, le digo porque yo he andado en las escuelas y tengo 7 años de ser antropólogo y 2 años de estar en maestría. Van a ver docentes que hoy las nuevas leyes impiden regañar a los estudiantes, pero hay situaciones que en educación inicial que todavía el castigo está presente. Entonces, a nivel cultural, la formación de algunos docentes de antaño todavía tienen presente esa cultura del castigo. Y por eso le decía, probablemente tuvimos gobiernos militares, pero no solo desde el Estado está la cultura del castigo, sino vámonos en temas antropológicos. Si hacemos un análisis antropológico, cómo eran la crianza de las comunidades indígenas en Izalco, por ejemplo, cómo las describí, los pongo como ejemplo. Carl Hartmann, un antropólogo europeo, vino en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en El Salvador, y describió cómo vivían los indígenas en aquella época, o los pueblos originarios, cómo eran maltratados, pero también cómo vivían ellos, y cuáles eran los castigos que hacían los padres de familia de los pueblos originarios a sus hijos. Eran castigos severos. Entonces, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil tenemos esa cultura del castigo, pero también en el conductismo, o sea, eso lo ve. Bueno, ponía este ejemplo de la sociedad salvadoreña y su historia y su comportamiento cultural como ejemplo.
que puede alinearse con el enfoque conductista de Pavlov, que así era el del castigo. Pero en el conductismo también ha habido transformaciones y hay un conductismo que solo habla de estimular al estudiante. Por ejemplo, Rodrigo, me refiero a usted como un estudiante y le digo, usted puede, usted tiene capacidad, usted tiene habilidades. Algunos profesores le dicen, usted tiene superpoderes, tiene habilidades para el diseño, siga adelante, y lo van motivando, ¿verdad? Entonces, no todo en el conductismo es malo. Hay unas partes que sí, lo que han habido es una simbiosis, por eso le decía yo, hay una simbiosis, una mutación en donde los enfoques del pasado se han fusionado con los del presente, porque el staff docente de algunos centros escolares y de educación superior son profesores que se formaron en el pasado y se han modificado con nuevos enfoques, pero siguen con esta tradición del castigo, o pueden ser con una línea más abierta, más de diálogo. Entendido, licenciado. Bastante interesante, de hecho, cómo pueden irse desarrollando estos modelos educativos a través del tiempo y irse mejorando de cierta manera para que vayan de una u otra manera pues sumando a lo que sería la cultura educativa de El Salvador. Hemos hablado entonces de que en la actualidad el modelo conductista todavía está presente, pero de otra manera, y también el modelo socioformador. ¿Hay acaso otro modelo en El Salvador actualmente que se pueda pues mencionar? Por ejemplo, si el modelo socioformador es bastante pues famoso, está bastante de moda en estos tiempos, también tenemos que pensar de que quizás hay modelos que se enfocan bastante en lo que sería el trabajo, digamos, más apegado al sistema capitalista, más apegado al sistema de generación de riquezas. ¿Existe un nombre para este tipo de formación? Es la formación por competencias. Yo he hablado acá de la socioformación por competencias, ¿verdad? Claro. O sea, las competencias, como le digo, no nos podemos desligar. Le hablaba del proyecto Tuning, que es la aplicación de las competencias a nivel latinoamericano, que incluso hasta Cuba estuvo presente. Entonces, no nos podemos desligar, o sea, la globalización del sistema capitalista nos lleva a eso. ¿Qué es lo que hace la socioformación? Darle un corazón y sentimiento a las competencias. Entendido. Eso Entendido. Es importante mencionar de que muchas de las teorías, de los paradigmas de los cuales nos ha estado mencionando en este podcast, usted pues ha escrito un artículo en la revista de la Universidad Luterana Salvadoreña, la revista Nuestro Tiempo, exactamente en el volumen 21, la edición especial del Diplomado de Investigación Científica de la Universidad Luterana Salvadoreña, en donde en el artículo Paradigmas y Teorías de la Educación en la Enseñanza de las Ciencias Sociales en El Salvador, escrito por usted mismo, licenciado Rodrigo Colorado, usted ahonda mucho más en lo que serían estos paradigmas y en estas teorías de la educación. Sí, así es, correcto. Ahí se ahonda, se habla de los procesos históricos de la formación, de las teorías y paradigmas en El Salvador. Ya hablábamos desde el periodo del Martinato, hablábamos de la reforma educativa que se dio con Bennett, ¿verdad? En los años 69, 70, los procesos sociales que llevaron a los profesores a movilizarse, que no eran solo reivindicaciones por el salario, eran transformaciones sociales las que pedían esos profesores. Por eso que un sindicato de hace 40, 50 años era más relevante, porque hablaba de las transformaciones sociales y políticas de El Salvador. No solo se quedaba, miren, como los sindicatos de ahora, no nos han pagado, que queremos más salario. No, ellos también pedían educación, había más sensibilización y entrega hacia los estudiantes y trataban mejor a los estudiantes.
Entendido. Hemos estado hablando en este 9º capítulo del podcast Faro Teológico sobre estos paradigmas educativos, pero todavía nos hace falta la relación con lo teológico, y es que vamos a entrar en ese tema cuando vengamos de este segundo corte comercial. ¿Cómo usar la plataforma de bibliotecas digitales Alfa Omega? Puedes utilizar esta herramienta si eres docente o estudiante de la ULS. Primero debes entrar a la página de la Biblioteca Central de la ULS, biblioteca.uls.edu.sb. Después, haz clic en el icono de Bibliotecas Digitales Alfa Omega para poder entrar en la plataforma. Completa el proceso de registro utilizando tu correo electrónico institucional. Esto es muy importante. Y ahora podrás iniciar sesión en la plataforma y disfrutar de un acervo de más de 2.000 recursos digitales. ¿Qué esperas? Bibliotecas Digitales Alfa Omega espera para ti. Este es un mensaje de la Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Volvemos de esta pequeña pausa en donde, en este tercer bloque de este 9º podcast llamado Paradigmas Educativos y Teológicos, ¿verdad? Bastante interesante en estos paradigmas educativos y teológicos lo que nos ha dicho el licenciado Rodrigo Colorado. Nos ha explicado desde el primer bloque sobre estas características históricas, ¿verdad? De lo que sería el modelo conductista, ¿verdad? Que se estuvo formando en lo que sería la época de Maximiliano Hernández Martínez, luego a pasar a cómo el modelo de Paulo Freire fue incursionando adentro de la cultura educativa de El Salvador, cómo es el análisis de la actualidad educativa, de la actualidad en El Salvador de la educación. Nos hablaba el licenciado de que hay, claro, un enfoque por competencias que ahorita está teniendo bastante popularidad, y de que adentro de este enfoque está las competencias, pero relacionadas con la socioformación, ¿verdad? El enfoque socioformativo. Nos hablaba que también el enfoque conductista, el conductismo, no sé si sería conductual o conductista. Conductista, también está presente, pero de una manera mucho menos, radical, como estaba anteriormente aquí en El Salvador. Y bueno, pues hablábamos de que en este tercer bloque íbamos a hacer como esa relación entre estos paradigmas educativos salvadoreños y la teología. Licenciado. Sí. Bueno, es de destacar lo que mencionaba mi compañero Omar, docente también de la Universidad Luterana, de que Paulo Freire fue católico y de la iglesia popular, o sea, y esa tradición y esa praxis que llevó a cabo Paulo Freire vino a desempeñarse, a desarrollarse en las comunidades eclesiales de base que en aquella época, en los años 50, 60, tenía auge en El Salvador. Ese tipo de organización dentro de la Iglesia Católica, que era un catolicismo más con compromiso social, más allegado al Concilio Vaticano II, más ligado a los documentos de Medellín y Puebla. ¿Qué significa esto? Que eran documentos que se trataban de dar una interpretación más humana de Jesús, de Dios, de un acercamiento más cercano a Dios y de hacerlo más popular. Solo ¿cuál es la imagen, por ejemplo, que pone uno de los teólogos más reconocidos en El Salvador, de la teología de la liberación, que es John Sobrino? Es muy conocido y fue excomulgado por uno de los papas que estuvieron en el pasado. Él habla en uno de sus libros de que la pedagogía de Jesús era hablarles en parábolas a sus discípulos, y así entendían, como eran pesqueros, eran obreros. No obreros, eran pesqueros, agricultores, habían carpinteros. Entonces Jesús se maneja que tenía varios oficios. Les hablaba a través de la tierra, les hacía dibujos, les hacía pescado. Entonces
ahí se está hablando de una pedagogía de Jesús, y de ahí es de esa parte que se menciona en los evangelios, es que se retomó en la teología de la liberación para hablarle a los sectores populares. A los sectores populares. ¿Y cómo lo podemos complementar con la socioformación? Que es importante hablar de Freire en la socioformación, porque él ya había hablado de que era importante que el estudiante investigara, que la educación fuera más accesible a los estudiantes, que fueran más participativas, que era importante conocer las emociones de los estudiantes, que el ministerio lo está haciendo actualmente, pero no dicen Paulo Freire, se está llevando a cabo, pero lo están haciendo, ¿me entiende? Y esto a partir del plan Torogos del año 2021 se viene implementando, y con la socioinformación que se ha ido construyendo, ¿verdad? No es algo que aquí está, sino que se ha ido construyendo. Bastante interesante todos esos aportes, licenciado Rodrigo Colorado, desde el principio que nos ha estado hablando sobre todo estos paradigmas relacionados con lo educativo, y que ahora mismo vamos a ver cómo se relacionan con la teología. Licenciado Omar Flores, ¿cómo todos estos paradigmas, estos conceptos, estos modelos, estas técnicas se relacionan con la teología? Sí, bueno, en primer lugar, comentarles que dentro del pensum de la carrera de teología de acá de la Universidad Luterana está la materia de educación teológica. O sea, la materia de educación teológica es parte de la formación que nosotros le damos al estudiante, ¿verdad? ¿Y de qué trata la educación teológica? Bueno, la educación teológica tiene que ver con dos áreas principales. Número uno, con la historia de cómo la teología se ha enseñado en la historia. Las formas de cómo la teología se ha enseñado en la historia, ¿verdad? Podemos decir que una de esas formas son las que mencionaba el licenciado Rodrigo, como las parábolas que enseñaba Jesús. Y ya vamos a ver. Y la otra gran área de la educación teológica tiene que ver con las formas didácticas de cómo comunicamos el conocimiento teológico. Claro. Ahí es donde está el enganche con la educación general, ¿verdad? Sí, sí. Y desde esa perspectiva, comentar de que dentro de la educación teológica se plantea que en la historia han habido diferentes paradigmas educativos también. O sea, entendiendo por paradigma, la palabra paradigma viene del griego y significa modelo, un molde. En este caso, la forma como educamos, cómo le enseñamos al otro, ¿verdad? Entonces, en educación teológica se dice que han habido diferentes paradigmas educativos, comenzando con el ejemplo del Maestro Jesús, tal como lo comentaba el licenciado Colorado, ¿verdad? Cuando uno analiza el modelo educativo de Jesús sigue el modelo del rabinismo popular, propio de las periferias de Palestina. O sea, porque en el Israel del siglo I habían dos tipos de rabinos. Estaba el rabino metropolitano de Jerusalén, que tenía una forma, digámoslo así, más encumbrada de enseñanza, pero estaban también los rabinos populares, que tenían una forma más popular de educar, con ejemplos de la naturaleza, con ejemplos de la agricultura. Entonces, Jesús de Nazaret, siguió ese modelo del rabino popular. O sea, en educación teológica, todo paradigma comienza por ahí, con Jesús. Y las formas de enseñanzas propias del judaísmo de la época, ¿verdad? Que en otro momento podemos tocar con más detalles. Sí. Ahora, luego se habla, el profesor Sidney Roy habla de que vino en la época de los padres de la iglesia, en la patrística, el así llamado modelo catequético. Y el modelo catequético se resume prácticamente, podemos resumirlo en el hecho de que se busca formar al creyente para una vida de fidelidad al Evangelio y para que éste sepa dar razón de su fe. En eso consistió el modelo catequético. Bueno, y en la actualidad, en las parroquias,
Y en las iglesias históricas todavía se habla de ese modelo, de la catequesis, ¿no? Los catequistas de eso. Luego del modelo catequético vendrá el así llamado modelo monástico. El modelo monástico que surge prácticamente con Monte Cassino. En el Monte Cassino, y en él va a ser muy influyente, digamos, la propuesta de Benedicto, ¿no? Y el modelo monástico se llama así porque es un modelo educativo que se desarrolló en los monasterios de la antigüedad cristiana. ¿Y en qué consistió el modelo educativo monástico? El modelo educativo monástico se caracterizó por las 3 cosas siguientes. Número 1, la parte de los ejercicios espirituales. Enseñarle a la persona que se está formando, al discípulo, a cultivar su espiritualidad. Número 2, el tema del trabajo manual. En los monasterios, en muchos monasterios, no solo pasaban meditando, también aprendían a elaborar ciertas cosas. El trabajo manual, ¿no? Eso les permitía obtener ciertas ganancias para subsistir. Y número 3, la parte de la formación teológica. Todo iba a la par, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, en eso consistió el así llamado modelo monástico. Luego, ya en la Edad Media, va a venir el siguiente modelo, el modelo escolástico. El modelo escolástico que toma su nombre de los escolásticos, ¿verdad? Ustedes saben que los escolásticos fueron una corriente teológica y filosófica muy dada al estudio, muy dada a la reflexión, y en su enfoque educativo siempre trataron de conciliar fe y razón. Fe y razón. Bueno, escolástica, cuando nosotros analizamos semánticamente el término, significa estudio alegre. Es decir, el escolástico era alguien que se divertía estudiando, le apasionaba el estudio. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este periodo, a este modelo, al así llamado modelo paradigma escolástico? Bueno, déjenme decirles de que en este contexto surgen las primeras universidades. O sea, las universidades que tenemos hoy en día tienen raíces cristianas y escolásticas, con las así llamadas escuelas catedralicias. Y dentro del modelo escolástico, el objetivo principal era la adquisición de conocimiento para licenciarse. De hecho, el concepto de licenciatura que hoy en día manejamos, bueno, tú te estás licenciando actualmente. El concepto de licenciatura que manejamos actualmente viene de aquí, de este modelo. Al final del proceso de formación, en las escuelas catedralicias y en las primeras universidades, le daban lo que en aquella época en latín se conocía como la licentia docendi, ¿verdad? Es decir, la licencia para enseñar. Entonces, dentro de este modelo, el tema del conocimiento y la enseñanza fue lo central. Fue lo central. Y ya a partir del Renacimiento y de la modernidad, va a venir el modelo de seminario. Que por el lado protestante evangélico, en el modelo de seminario va a ser muy influyente Juan Calvino, ¿verdad? Y dentro del modelo de seminario, que se va, digamos, a implementar en diferentes instituciones educativas de Europa y de América del Norte, se va a buscar darle una formación general al creyente, a la persona, y a la par de la educación general, la formación teológica, ¿verdad? Por eso muchas de las grandes universidades que están en Estados Unidos y que son de las más prestigiosas actualmente, universidades como Harvard, Princeton, Oxford. Bueno, Oxford en Inglaterra, ¿verdad? Son universidades fundadas por iglesias cristianas, donde en los inicios el objetivo era ese, formar a nivel general a las personas en diferentes áreas de especialidad y a la par la formación teológica. Claro, y es algo que se me venía a la mente cuando yo escuchaba la palabra cátedra. ¿Por qué se llama cátedra, verdad? Entonces ahí viene la respuesta, está relacionada con la iglesia. Sí, con las escuelas catedralicias. Ajá, que son con las que surgen las universidades en la Edad Media, ¿no? Entonces, en este último modelo, en el modelo de seminario, se buscaba ambas cosas: darle una formación general a la persona y a la par la formación teológica.
Va a ser acá en América, tanto en América del Norte como en América Latina, que poco a poco se va a hacer la separación y van a ir surgiendo los seminarios dedicados única y exclusivamente a la enseñanza teológica. Bueno, aquí en Mesoamérica, en la región donde estamos, el primero en surgir fue el de Tlatelolco, en México. Seminarios ya enfocados y especializados en la didáctica teológica, ¿verdad? Esto pues así de manera panorámica en cuanto a los principales paradigmas o modelos que en educación teológica se han tenido. Actualmente se discute cuál es el paradigma a seguir. ¿Sigue siendo el seminarista? Es un eclecticismo el que tenemos. Uh-huh. Es un eclecticismo el que tenemos, ¿no? Pero se discute mucho cuál es el paradigma a seguir. Y en las carreras de teología universitarias, por lo menos, la educación teológica trabaja de la mano con la pedagogía general, con la didáctica general, ¿no? O sea, todo docente de teología debe de estar en constante formación a nivel pedagógico y didáctico. No puede darse el lujo de conocer los paradigmas de la educación general que ya antes el licenciado Colorado mencionaba, ¿verdad? Ahora, y ya a nivel de especialidad, hay muchos desafíos, ¿verdad? Hay muchos desafíos en cuanto a metodología de la enseñanza. Por ejemplo, en el área teológica, uno de los desafíos que se tiene es superar el hecho de únicamente enseñarle al estudiante ideas producidas en otros contextos. Enseñarle al estudiante a reflexionar y a pensar su realidad, a crear pensamiento propio, desde el pensamiento crítico. Eso en el área teológica. En el área bíblica, o desde las ciencias bíblicas, uno de los desafíos que se tiene es enseñarle al docente y al estudiante a que adquiera las competencias de analizar exegética y filológicamente los textos, para no depender de las teorías de otros, ¿verdad? Que el estudiante adquiera esa competencia de analizar filológica y exegéticamente la Biblia como literatura, ¿verdad? Igual en el área de los idiomas, ¿verdad? Que es una de las áreas que más dificultades siempre le han presentado a los docentes y a los estudiantes, ¿verdad? El hecho de enseñar los idiomas bíblicos desde una perspectiva que a la gente le sirve en la práctica, lo que se conoce como enseñanza instrumental de los idiomas, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es lo que podemos mencionar en cuanto a este panorama de los principales paradigmas que en educación teológica han habido y acerca de los desafíos que se tienen en la actualidad, ¿verdad? Así es. Licenciado Rodrigo Colorado y licenciado Omar Flores, para nosotros como Radio ULS es bastante importante abordar este tipo de temáticas aquí en la Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña. ¿Por qué? Porque nosotros como universidad tenemos la licenciatura en teología, ¿verdad? Del cual el coordinador de esta carrera es aquí el licenciado Omar Flores. Y es bastante interesante tener este tipo de podcast y este tipo de relaciones con, por ejemplo, ahora la educación, ya que para las personas que están interesadas en el mundo teológico y para las personas que están en sí interesadas por el conocimiento en general, es bastante importante tener este tipo de material de audio para que puedan pues tener pues estas opiniones y estas investigaciones, estos estudios, estos análisis de manos de profesionales como ustedes. Licenciado Omar Flores, no sé si quisiera contarnos un poco más sobre la carrera de teología aquí en la universidad. Claro, como siempre lo hacemos en cada uno de los podcasts, invitamos a nuestros radioescuchas a que quieran estudiar teología, a que vengan y puedan inscribirse en nuestra licenciatura, ¿verdad? Nuestra licenciatura, a diferencia de otras que hay en el país, se caracteriza por el hecho de que le ofrece al estudiante y a la estudiante una formación integral en diferentes disciplinas, ¿no?
bíblica, teológica, pastoral, pero también en el área filosófica, de humanidades, en el área de investigación, y el estudiante adquiere a lo largo de ella un pensamiento crítico que le permite analizar y reflexionar la realidad social. Así que les invito a que puedan inscribirse, todavía estamos a tiempo. Las clases comienzan de la semana del 22 de enero en adelante, pero todos aquellos que quieran estudiar, vengan, los esperamos con los brazos abiertos. Así es, muchas gracias, licenciado. Licenciado Rodrigo Colorado, unas últimas palabras para cerrar este podcast. Creo yo de que este proceso que se está llevando de formación en el Ministerio de Educación, yo veo algo positivo, y es que se está formando los docentes en la socioformación. La socioformación implica habilidades socioemocionales, manejo de pedagogía, manejo de didáctica, que es la aplicación de la pedagogía, que es la pedagogía es la ciencia de investigar cómo se va a dar la clase. La didáctica es la aplicación de cómo se va a dar la clase. Manejo de aplicaciones y apps, o sea, se está enseñando eso. Todavía no hemos salido de la pandemia, estamos en una realidad semi-virtual, por eso es importante que se den estas capacitaciones para que el docente se vaya actualizando. Lo único, creo que como país del tercer mundo, y somos un país pobre, creo que las brechas y los antagonismos de clase, tanto docentes como estudiantes, algunos docentes no hemos tenido, y estudiantes, acceso a un internet de calidad, ¿verdad? Eso sería importante para que los procesos educativos fueran más significativos, ¿verdad? Eso es lo que añadiría. Entendido. Muchas gracias, licenciado Rodrigo Colorado, por compartirnos ese conocimiento tan valioso en este podcast, 9º episodio del podcast Faro Teológico, en el que hemos estado pues analizando esos paradigmas tanto educativos como teológicos. También agradecerle al coordinador de la carrera de teología, el licenciado Omar Flores, por acompañarnos siempre en cada uno de los podcasts. Muchas gracias, licenciados, por estar aquí. Es un honor para nosotros como Radio ULS tener su presencia, y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Gracias a la orden. Gracias. Este ha sido el 9º capítulo de nuestro Faro Teológico, nuestro podcast relacionado con temas de teología. En esta ocasión hablamos con el licenciado Rodrigo Colorado, quien es antropólogo y educador de la Universidad Luterana Salvadoreña y maestrante en educación, y el licenciado Omar Flores, el coordinador de la carrera de teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, sobre los paradigmas educativos y teológicos. Este ha sido entonces el 9º episodio de Faro Teológico. Los esperamos para el 10º episodio. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.